tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de Sin Maquillaje. Y en esta ocasión tenemos un invitadazo. La verdad me siento honrada. Este programa se siente de manteles largos porque el día de hoy nos acompaña un joven que sé que va a impactar tu vida. Y este joven, tenemos cerca de 27 años de conocernos, 27 años de conocer a su hermosa familia, que tiene una historia digna que contar. Y bueno, pues a raíz de los años hemos visto su crecimiento, hemos visto cómo ha enfrentado ciertas cosas que precisamente lo vamos a entrevistar por eso. Y quisiera darle la bienvenida a Ibsan Sánchez. Bienvenido, Ibsan, bienvenido a este programa que eres el segundo que entrevisto en cuestión de género hombre. Ah, caray. Porque estamos dando un giro completamente, que toda historia digna de contar y que tiene un gran mensaje de esperanza puede ser contado también en este espacio, en este lugar. Así que bienvenido, hijo, siéntete como en familia, como en casa. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, y la verdad es que sí, es cierto, ya tenemos unos buenos años de conocernos y de verdad que sí, cada que nos encontramos o algo me siento así, en familia. Qué bueno, hijo. Y bueno, aparte de ya tener tantos años caminando juntos, me enteré que tienes un segundo nombre, Carlos Ibsan Sánchez, Sí, ¿verdad? sí, mi nombre Carlos. completo es Carlos Ibsan Sánchez Rodríguez. Ah, mira, no sabía. Carlos era el nombre de mi papá. Ajá. Qué Así padre, no es. sabía, hijo. Hijo, ¿y dónde naces? Yo nací en la Ciudad de México. Yo soy Mira. chilango de nacimiento. Sí, bueno, mis papás se casaron, me parece que en el 88, y yo nazco en la Ciudad de México, ahí en la delegación Benito Juárez, Ajá. en 1989. En el 89, Sí. casi de la edad de mi hijo. Casi, él es Ajá. todavía más jovencito. Pero Que sí. por cierto, eres un gran amigo de mi hijo y quiero darte las gracias por eso. No, Mi muchas hijo gracias. te aprecia mucho y ahora veo por qué. Ha sido una gran bendición. Aunque nos conocíamos desde hace muchísimos años, los últimos 3 han sido de fortalecer esa amistad y pues de confiarnos cosas y platicar como con casi nadie lo he podido hacer, ¿no? La verdad es que ha sido una amistad que Dios puso ahí y pues gracias a Dios porque pudimos fortalecer esos lazos, ¿no? Qué padre, qué bonito, ¿verdad? Hablar de una amistad así en estos tiempos. Wow, te felicito, hijo. Y bueno, pues verte ahora sí, te conocí bien chiquito, y verte ahora sí, ver tu proceso, ver cómo Dios te está usando, ver cómo has terminado una carrera exitosamente y ahora ya empezando una maestría, y ver todo eso, hijo, ay, wow, pero se ha tenido un precio que pagar, ¿verdad? No Sí. todo ha sido miel sobre hojuelas, no todo ha sido como uno hubiese querido, ¿verdad? Y hay una historia detrás de todo este proceso que estoy contando, hay una historia que yo sé que va a impactar la vida de los que nos están viendo. Y cuando yo te conozco, Ibsan, te conozco a papá, mamá, y te conozco a ti con una hermanita, ¿verdad? Son 2. No, somos 4 en total. Mira. Tengo 2 hermanas mayores. Ajá. Y luego soy yo soy el tercero y tengo una hermana menor. Ajá. Sí, así es. Ok. Sí, pero bueno, ya en los últimos años o en todo este tiempo, pues mis hermanas mayores me llevan ya varios años. No voy a decir cuántos porque si no se enojan. Pero ya cada quien tenía su vida o sus compromisos. Entonces cuando invitaban a mi papá a venir a Toluca o a Metepec, pues los que lo acompañábamos éramos mi mamá, mi hermanita y yo. Con razón, yo me quedé con la idea de que eran nada más los 2. Sí. Mira. No, sí somos 4. Wow. Así es. Hijo, y bueno, vamos a comenzar la historia, tu historia. Y yo me entero que fallece tu papi. ¿Sí? Sí. Pero antes de que comentemos lo del fallecimiento de tu papi, quisiera preguntarte, ¿quién fue tu papi para ti?
Bueno, pues él fue mi ejemplo, él era nuestra fortaleza, como les acabo de platicar, como te estoy platicando, pues soy el único varón, entonces era una casa de niñas y estábamos nada más mi papá y yo, ¿no? Incluso jugábamos y decíamos que éramos los niñitos guapos de la familia, ¿no? Y él, pues siempre fue esa relación de mucho amor, de mucho cuidado, sí, pues hubo ahí, como siempre, cuando uno se porta mal, pues tiene que haber disciplina también y todo, pero la verdad es que siempre fue un papá que se preocupaba por nosotros. Y aunque su ministerio nos dejó muy claro siempre que Dios era la prioridad en su vida y que él, o sea, su vida era el servicio a Dios en diferentes áreas, siempre buscaba o hacía su mayor esfuerzo por hacer un tiempo para nosotros, ¿no? No sé, algunas de mis aficiones las conservo y fueron por mi papá, ¿no? Por lo que representaba para mí. Por ejemplo, pues me gusta mucho la lucha libre y era algo que incluso hacíamos nada más él y yo, ¿no? Había veces en las que mi hermanita quería ir o algo y decía, no, este es de niños, pero no era, ahora lo entiendo, que no era un tema de mujeres acá y hombres acá, ¿no? Mi papá pues, siempre apoyó a mi mamá, que es médico, en lo que ella quisiera realizar, con la libertad de que cuando quisiera ejercer pues podía hacerlo, ¿no? Pero que no era necesario porque él se iba a preocupar por proveer a la familia, ¿no? Y entonces en esa línea tomaba tiempo para mí, ¿no? Como hombres. Y yo creo que fue algo muy bueno que ahora puedo apreciar, puedo aprovechar. Y pues sí, también ver su ejemplo, ver cómo ya después entiendes su historia y entiendes muchas cosas y lo admiras todavía un poquito más, ¿no? Así es, sí. Pero sí, esa es la... para mí era eso. Me acuerdo que incluso de chiquito, de repente, pues en las noches que te da algún temor o algo así, yo oraba y decía, no, Señor, que mi papá viva hasta que tenga 100 años, ¿no? Y pues que no me puede faltar, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esas oraciones porque era como a los 8 o 9 años y pues no sabíamos que no iba a ser tanto tiempo. Oye, ahora entiendo por qué me dice mi hijo, ahorita vengo mamá, me invitó Ibsen a las luchas. Le digo, sí. Qué raro, le digo, a mí se me hace Ibsen tan... O sea, tu personalidad tan, no así de luchas, ¿no? Sino más cohibido en ese aspecto. Wanda, le dije, no sabía que le gustaban Ibsen las luchas, pero ahora entiendo por qué. Sí, mucho. Sí, mi papá me contaba que había ido a ver a las grandes estrellas de ese entonces, pues luego me tocó a mí. Incluso hubo un tiempo en el que pues él inició una fundación con Jaimito Guerrero, o como le decíamos nosotros, con tío Jaime. Y en alguno de esos eventos que hacían, invitaba a luchadores, ¿no? ¿De verdad? Ajá. Entonces sí fue muy bueno tener esos gustos en común, ¿no? Así es. Porque además ahora puedes disfrutar de un espectáculo, pero te acuerdas, ¿no? Entras a ciertos lugares y es como si te acompañara. Ay, wow, qué hermoso, hijo. Es una forma de honrar a tu papi también. Sí, también, porque pues, se disfruta, ¿no? En lugar de pues, sufrirlo y bloquearlo de la vida, pues la realidad es que pues más bien aprendes a hacer pequeñas cositas que son como memorables, ¿no? Y ni siquiera son rituales o cuestiones así. Hace algún tiempo también estaba yo en una taquería que le encantaba los tacos, la comida, y me comí unos y de la nada me llegó el pensamiento de, ay, estos les gustarían a mi papá. Y caes en cuenta, ¿no? Pues me los como yo. Sí. Sí, así es. Hijo, hablaste algo muy, muy padre hace ratito que decías acerca del llamado de tu papá. El llamado de tu papi, cuando yo lo conozco, era hacia las cárceles. ¿Ese siempre fue su llamado hacia las cárceles? Bueno, mi papá fue alcanzado por Dios en la cárcel, en una cárcel que le decían el Palacio Negro, que es Lecumberri.
tengo entendido, no tanto por lo que me contaba, sí, pero sí, pues hay incluso documentales de lo que ocurría en esa cárcel, que está igual en la Ciudad de México, y pues era la cárcel más terrible en ese tiempo de México. No solo es porque fuera de máxima o mínima seguridad, sino por todo lo que se movía ahí, ¿no? Él, bueno, él pues tuvo una infancia complicada, él también perdió a su mamá joven, su papá trabajó pues toda la vida, creció en una vecindad, y en los años 70, bueno, se empieza a juntar desde aproximadamente los 12 años con pandillas, con los vecinos, pues, con todo lo que había alrededor suyo. Él vivía en una colonia que se llamaba Romero Rubio, que de cariño algunos chilangos le dicen la Ratero Rubio. Y pues no era nada fácil, ¿no? Entonces él empieza pues a entrar en ese tipo de actividades. La verdad es que nunca nos platicó tanto de eso porque no le gustaba contar esa parte de su vida. Él prefería que viéramos el testimonio que era al momento, ¿no? De repente lo que yo alcancé a escuchar o a aprender era más bien de lo que veía o de lo que él hablaba en algunas conferencias. Porque no, ahora lo entiendo así, no era que quisiera bloquearlo, ni mucho menos, pero nosotros no estábamos en una edad lo suficiente madura como para comprenderlo. Comprenderlo con toda la negatividad que eso llevaba, ¿no? A veces se nos hace muy fácil decir, mi papá, así como era superhéroe, pues era malo, ¿no? Y poder jugar a eso, pero pues no, nunca fue su intención. Pero sí, él conoce de Jesús o conoce a Cristo en la cárcel de Lecumberri, le comparte el tío Jaime Guerrero, que también estaba ahí, decían, eran compañeros de kinder, y ahí es donde pues Dios impacta su vida por completo, a través de señales milagrosas, de cuidado de él, de cuidado de sus entonces o nuevos amigos en la fe o hermanos en la fe. Y así es como él nos relataba, eso sí, mucho que cuando tuvo su encuentro con Dios, lo que él le dijo fue: si esto te sirve, úsalo, ¿no? Lo relataba, pues yo tenía infecciones, pues era una situación muy, muy insalubre y muy difícil en ese lugar, ¿no? Entonces así fue como se entregó a Jesús, a Dios, y pues sí le sirvió. Entonces al salir, él se empieza a congregar, empieza a estudiar y se va de misionero a Yucatán. Ahí plantó varias iglesias, y luego ya regresa a México, o bueno, al Estado de México, a la zona metropolitana, y ya después de un tiempo es cuando se casa con mi mamá, y un ratito después pues ya aparezco en la escena. Pero sí, él formó parte inicialmente de la iglesia metodista, y es donde fue misionero, después de Amistad Cristiana en sus inicios, y ya en los últimos tiempos inició un grupo aparte. Entonces íbamos a Amistad Cristiana en las mañanas, y después de mediodía o en la tarde tenía otros dos grupos, uno en Coajimalpa, que es en la iglesia en la que ahora nos congregamos, que le pusimos, se llama Casa de Paz, y cuando pues hicimos todo el trámite para formalizar y todo, le pusimos el nombre completo como Casa de Paz Carlos Sánchez Muñoz AC. Qué padre. ¿No? Así es. Y bueno, en ese inter, en el tiempo que estuvo en Amistad Cristiana, pues también fue cuando fundó Fundación Emanuel, junto con Jaime Guerrero, que ahorita está totalmente enfocada en las cárceles o en el ministerio carcelario, pero también tenía desayunadores para niños para niños en situaciones difíciles. Tuvo casas para niños de la calle, ahora se les dice niños en situación de calle. Tuvo casas también de rehabilitación para alcohólicos, para adictos, y pues sí, todo el tiempo estaba dedicado a eso, ¿no? Wow. No, wow. Y tu vida,
está empapada en todo eso, en todo eso, en todo eso. Creo que antes de que él falleciera fundó una escuela. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ajá. en el 2002, Ajá. que fue cuando salí de la primaria. Él conoció un sistema que es Ujú. de educación que es totalmente basado con bases bíblicas, cristocéntrico, y tiene el plus de que todo es en inglés. Entonces él tiene unos amigos en Pachuca que ya tenían una escuela de ese tipo. Le platicaron un poquito de cómo era Ujú. ese sistema. Se enamoró por completo Ujú. de la educación cristiana y se volvió un embajador de ese sistema, ¿no? Y ahorita él quería iniciarla en ese mismo instante, ¿no? Él dijo, no, pues ya saco a los niños de la escuela, que estábamos en una escuela cristiana, se podría decir, que pertenecía a Ujú. Amistad Cristiana, Ujú. pero pues era con el currículo normal, como un colegio privado, ¿no? Ujú. Y pero bueno, mi mamá le dijo, no, espérate, aunque sea que Usana acabe la primaria, ya me faltaba Ujú. muy poquito. Y fue cuando ya empezó a investigar cómo iniciarla, a platicar, a promover, bueno, a compartir la visión. Y Ujú. fue como comenzó esa escuela que se llama Javes Christian School. Wow. Y ahora, pues gracias a Dios, a raíz de ese esfuerzo y de ese amor que tuvo por ese sistema, Ajá. pues hay varias iglesias en México que mi papá fue el que les platicó. O el primer acercamiento al sistema fue a través de él, ¿no? Que lo invitaban a compartir y entre las pláticas después Ujú. se iba sobre la educación, ¿no? Ay, qué padre. Pues yo quiero decirte, hijo, que mi esposo y yo admiramos mucho a tu papá. Lo admiramos a él, a tu mami, a tu familia, porque antes, nosotros conocimos el ministerio carcelario por el Pastor Rey, Ujú. pero el Pastor Rey está involucrado con tu papá, con Jaimito Sánchez, entonces los empezamos a conocer a todos ellos en este ámbito, y algo que nos enamoró por servir en las cárceles fue ver su pasión. En verdad era un apasionado. Él y Jaimito Guerrero y el Pastor Rey y esta generación que te comento eran unos apasionados por ir a la cárcel. Ujú. Y salían y contaban, no, Dios hizo esto y Dios hizo, y Dios cambia los corazones. Y eso hizo que nos empezáramos a involucrar también nosotros en el ministerio carcelario. Y la verdad, pues algo digno de admirarse. También entrar a un reclusorio no es fácil, todo te impone, todo te Sí, impone, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por la vida de tu papi, que de donde Dios lo rescata, él regresa a seguir predicando la palabra y a demostrar con su testimonio que sí se puede cambiar, sí, ¿verdad? así es. Sí, y hasta el último tiempo él estuvo yendo a las cárceles. Eso sí estaba en su corazón completamente. A mí personalmente solo me tocó acompañarlo Uh-huh. una vez a un reclusorio, al reclusorio Oriente, a visitar a un conocido de él, pero ya no, vamos, ya no pertenecía a ningún ministerio, pero él cada semana iba a las cárceles y veía a quién podía compartir, ¿no? Wow. Hasta 1 o 2 semanas antes de Uh-huh. partir, él estuvo en la cárcel, ¿no? Él decía, entramos a donde ni los ángeles se atreven a entrar, ¿no? Son lugares donde ni los ángeles se atreven a entrar Wow. y sí es cierto, ¿no? Sí. Son áreas muy, muy desprotegidas. Pero sí, a mí ya no me tocó acompañarlo a más. Él también estuvo en hospitales psiquiátricos ayudando, o sea, con el Sí. mismo ministerio. Uh-huh. Y sí, siempre su vida era servir, ¿no? Uh-huh. Y servir a otros y ver cómo ayudar a más Uh-huh. familias. Y después de todo lo que nos has platicado, todo lo precioso que venía siendo tu papá, que venía siendo de repente, híjoles, viene lo inesperado, Sí, ¿verdad? Viene algo inesperado, él fallece. ¿Y tú qué edad tenías cuando él falleció? yo tenía 19 años. 19 Fue, años. fue en febrero del 2009, apenas se cumplieron doce años Ujú. de eso.
y yo estaba recién empezando el segundo semestre de mi carrera, de la licenciatura. Uh-huh. También ahí es curioso porque yo, pues como me fue ajeno mucho de las carencias que él vivió o situaciones complicadas, yo sentía que estaba en una vida muy acomodada, ¿no? Uh-huh. Que no era tan así, pues entiendo que son totalmente las bendiciones de Dios, ¿no? Y que cuidó de nuestra familia, pero pues yo estaba aferrado a entrar a una universidad particular, ¿no? Entonces me decía él, pues haz tu examen para el Poli, haz tu examen para la UNAM, yo decía, no, luego, o me hacía ahí, pato, hasta que un momento platicó conmigo y me dijo, mira, pues Dios nos ha bendecido y sí existe la posibilidad de que entres a una privada, pero sería al límite, o sea, no podrías estar parejo con todos los que están en esas instituciones. Entonces mejor haz el esfuerzo por entrar a una pública y podemos esforzarnos para que pues en el tiempo en el que estés estudiando, pues sea más fácil, digamos, no sé, conseguir una computadora, ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final le hice caso, hice mi examen para el Poli, para la UNAM, y gracias a Dios me quedé en los dos. Escogí ser politécnico. Ajá. Pero si no hubiera tenido esa plática, pues empezando el segundo semestre él fallece, entonces seguramente pues ni siquiera hubiera podido terminar una carrera, ¿no? En cualquier otra situación hubiera estado mucho más difícil, complicado. Entonces, no sé si fue un consejo de parte de él o de parte de Dios de lo que venía más adelante en ese tiempo, ¿no? Pero sí, él fallece en febrero del 2009. Nosotros estábamos viviendo en el sur de la Ciudad de México, cerca de Six Flags, y pues fue algo muy, muy difícil porque había tenido etapas en las que estaba hospitalizado, pero en años anteriores. Entonces estaba hospitalizado, sabíamos que estaba complicada su situación, pero pues Dios lo salvaba, ¿no? Y Dios lo sacaba una vez adelante y él regresaba a servir con todo y más, ¿no? Pero pues esa última etapa, aunque él se sentía un poco débil, como te comentaba hace un ratito, pues él seguía saliendo a predicar y él seguía atendiendo los grupos. Bueno, Casa de Paz ya estaba un poquito más estructurada, entonces ya teníamos reuniones entre semana y él seguía al pendiente, ¿no? Al pie del cañón. Y pues nada, ese día, me acuerdo porque era martes, me daba un ride a un metro para ya de ahí yo empezar mi excursión a la universidad, ¿no? Y ese día solo me dijo, estoy un poco cansado, pero pues iba empezando el día, ¿no? Eran como las 6 de la mañana. Y solo dijo eso, me siento cansado. Y nada, pues me fui a la escuela. Después de las clases entrenaba yo fútbol americano. Ya regresaba a casa como a las 7 de la noche. Y pues sí, unas horas después tuvo un paro cardíaco y así fue, ¿no? Wow. Entonces no hubo más que hacer. ¿Murió en tu casa? Sí. Murió en tu casa. Sí, tu mami creo que es enfermera, doctora. Ella es médico cirujano. Médico cirujano, ¿verdad? Sí. Wow. Sí, y pues, pero pues ante esa situación pues no había más, ¿no? O sea, sí, llamamos ambulancias, ella le dio RCP, bueno, todo lo que se pudo, pero bueno, pues ya Dios ya lo había llamado, ¿no? Ya era fulminante eso. Sí, okay. Dios ya lo tenía. O sea, cuando pasa, pues ya había pasado todo, ¿no? Entonces, ¿Tu mami ejercía su carrera o apoyó a tu papi para todo el llamado que él traía de...? Mi mamá cuando estudió medicina, su objetivo principal, ella viene de generaciones de pastores. Sí. Entonces, su objetivo principal era servir a Dios. O sea, ella dijo, yo quiero una carrera en la que pueda seguir sirviendo a Dios. Ella le llamaba mucho ir de misiones o apoyar. De hecho, se conoce a mi papá en El Salvador
porque la iglesia metodista tuvo un programa de apoyo en el terremoto que hubo en El Salvador. Y entonces, por un lado, mandaron a mi mamá con un programa que había de vivienda, si mal no recuerdo, y por otro lado mandaron a mi papá también con otro programa similar de apoyo. Y así es como se conocieron, ¿no? Entonces, siempre sirviendo. Ella es médico cirujano, pues ejerció más como médico general. Hubo temporadas en las que tenía su consultorio, pero pues no, se dedicó más a estar en casa con nosotros, porque pues mi papá sí, hubo una temporada en la que salía mucho a congresos, casi cada fin de semana o cada semana estaba afuera, y cuando estaba en casa pues estaba atendiendo todos los temas de la fundación, ¿no? Que es algo, era una fundación que se llama IAP, de asistencia privada, entonces pues tienen sus propias juntas y sus mesas directivas y bazares, muchas cosas, ¿no? Entonces él estaba al 100% dedicado a eso, y mamá pues se dedicó a nosotros, pero siempre había alguien que algo pasaba, no sé, ahí en donde vivíamos, un descalabrado, lo que sea, y pues la buscaban a la doctora, Claro, ¿no? claro. Sí. Oye, hijo, y después de la muerte de tu papi, tú como hombre, como el único hombre de la familia, ¿cómo lo tomas? ¿Qué viene a tu corazón? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué sentimientos hay? ¿Qué dices? ¿Qué pasa por tu mente, hijo? Pues fue muy complicado, claro. Por un lado sentía algo de responsabilidad, ¿no? De que ahora yo tenía que esforzarme por estar en casa. Pero la realidad es que yo tampoco tenía medios o forma de hacerme responsable de mi casa, ¿no? Como pues muchos testimonios que escuchas, ¿no? De que pues, falta uno de las dos partes y entonces los hermanos entran a trabajar y realmente pues no, nosotros para entonces ya solo vivíamos en casa mi mamá, mi hermana menor y yo. Y bueno, ahí en la misma casa pues teníamos la escuela, ¿no? Ahí yo estudié secundaria y prepa. Pero tenían maestro, o sea, no había gran involucramiento de parte de mi mamá en este caso, ¿no? Porque mi papá esas escuelas tienen que tener un pastor como cobertura, como director principal. Arriba del director tiene que haber un pastor. Entonces un pastor administrador, luego el director y a los maestros, ¿no? Ah, mira. Y como un capellán. Ajá, como un capellán, okay. Sí. Entonces él daba los devocionales y todo eso, sí, ahí también lo exprimíamos. Pero sí, me sentía yo con esa carga, pero al mismo tiempo sin mucho que hacer. Entonces yo lo único que procuraba era llegar lo más rápido a mi casa. Pues tal vez eso me libró de algunas situaciones en la universidad que siempre se dan, ¿no? Cuando tienes mucho tiempo libre o algo así. Yo buscaba que mis clases fueran lo más corrido posible, después entrenar y después de entrenar correr a mi casa, ¿no? ¿Qué jugabas? Fútbol americano. Ah, mira. Sí. Ajá, con razón el cuerpo. Sí, la panza. Bueno, eso ya. También. Los cachetes, esos son de mi papá, por cierto. Sí, entonces yo trataba de hacer lo más posible por cumplir con todas mis responsabilidades. Incluso la semana que pasó lo de mi papá, pues me acuerdo que pues toda semana ya no fui a la escuela. Tenía un tema con mis documentos de inscripción, entonces todavía no estaba en listas en la asistencia, entonces eso me ayudó a que no se notara que no había ido una semana a la escuela. Pero ya cuando empezó a aparecer me llamaron mis amigos, oye, ya estás en lista, ya tienes una falta, ¿no? Entonces pues regresé, yo no sé si fue bloquear o algo así, pero yo dije, bueno, pues a cumplir con todo, ¿no? Y regresé a estudiar rápido. Regresé ahí con los coaches, les dije, no, perdón, y primero me dijeron, no, pues es que, ¿qué te pasa? ¿No has venido? Pues los coaches son muy estrictos. Y les dije, no, sí, perdón, coach, es que falleció mi papá, entonces no pude venir. Y me acuerdo que la sala de coaches se quedó callada y al mismo
tiempo uno de ellos me dijo, ¿y entonces qué haces aquí? No, pues ya fue la semana pasada, entonces ya vengo a entrenar. Y a partir de ahí, pues me gané cierto respeto con ellos, ¿no? Por esa especie de compromiso o de responsabilidad. Y así es como lo intenté, ¿no? Intenté hacerme responsable de todo lo que estuviera bajo mi posibilidad, pues cumplir. Entonces, pues mantener un buen promedio, cumplir con el deporte, y llegaba corriendo a la casa. Aunque no llegaba a hacer nada, y a veces eran cuestiones ahí más tensas, ¿no? Porque pues llegábamos y la casa pues estaba vacía, ¿no? O sea, estaba mi mamá, mi hermana y yo, pero había días en los que no teníamos pues nada, pues ningún otro propósito realmente, ¿no? O sea, sí era mucho... La figura de mi papá sí nos daba vida. Mi hermana era muy apegada a él, Eli, mi hermana menor, pues era su bebé, ¿no? Era la consentida, o sea, en el sentido de todo el amor, todos los cariños. Y pues mi mamá, pues ni se diga, ¿no? O sea, claro que se amaban y toda esa situación, ¿no? Entonces, pues sí era difícil es difícil llegar a una casa esperando que llegue alguien más y no va a llegar, ¿no? Entonces, o peor para ellas, porque la escuela estaba ahí, entonces pues ya no salían para absolutamente nada, ¿no? Pues ahí estudiaban, ahí trabajaban, ahí se quedaban. Yo como sea me despejaba yendo y viniendo, ¿no? O cumpliendo con todo lo demás. O llegaba a hacer tareas, entonces pues tenía algo más de, digámoslo así, de propósito, ¿no? Mi hermana, de hecho, le costó un poquito más de trabajo ya graduarse de la prepa porque cayó justo en esta situación. Y pues sí, había familias que nos buscaban, que se acercaban un poquito, pero pues no es lo mismo, ¿no? Nunca es lo mismo. Lo que sí nos ayudó fue la familia de mi mamá. Por ejemplo, una tía suya se fue a vivir con nosotros, se vino de Chihuahua y se fue a vivir con nosotros, estuvo ahí me parece que unos meses, si mal no recuerdo, y fue la que nos ayudó mucho a darnos vida, ¿no? Porque los norteños son más gritones, entonces ya de ahí había un poquito más de carisma, de energía. En la casa mi mamá también es muy callada, muy reservada, entonces ni siquiera era como que ni siquiera era que lloráramos en la casa, o sea, realmente simplemente había la ausencia, ¿no? Se sentía esa ausencia. Mi papá, pues lo conociste, era muy carismático, muy platicón, muy risueño, bromista, entonces, y si no llegaba solo con esa energía, llevaba a alguien invitado siempre, o sea, siempre buscaba cómo ayudar a alguien, entonces recibíamos gente en la casa, siempre había movimiento, ¿no? Y pues sí, esos meses, todos esos primeros años, diría yo, fue muy, muy complicado el cumplir con esos compromisos, ¿no? Y por ejemplo, todo lo demás que dices que traían de desayunadores para niños. Sí, todo eso todo eso se fue quedando desde antes en el camino. Ajá. Porque, en la estructura que tenían de Amistad Cristiana hubo algunos cambios. Entonces, pues sí, ya todo eso se quedó aparte. Fueron relegando un poco el trabajo de mi papá ahí. Y pues ese es otro tema. Ajá. Pero entonces, sí, ya al final, por eso decía, iba él a las cárceles sin el compromiso de que fuera parte de un ministerio o sin él liderar un grupo incluso, o sea, él iba solo. También los últimos meses, él ministró a un grupo de homosexuales, él estuvo aconsejándoles, a algunos les suena graciosa la anécdota porque él iba a restaurantes donde sabía que se reunían y entonces él iba en las noches. Cualquier otro lo pensaría como si fuera a ligar, ¿no? Y pues realmente acababa rescatando gente
pues de situaciones complicadas de vida, les enseñaba la palabra de Dios y los guiaba a unirse a una iglesia, ¿no? A acercarse a una iglesia y seguir su proceso. Entonces él cuando ya no tuvo una responsabilidad tan clara en Amistad Cristiana, él buscó qué hacer y cómo seguir sirviendo, ¿no? Y también fue cuando hubo un poquito más de fuerza del lado de Casa de Paz, y ya fue cuando se estructuró un poquito más todo este lado de la iglesia en la que ahora servimos, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios, hijo. Y en todo esto, bueno, en el proceso en donde dices, me quise ser responsable, el no poder hacer algo más, ¿te causó algo, hijo? Sí, yo creo que sí traía un poquito de un sentimiento de impotencia. Exacto. De frustración y de saber que el no poder hacer algo más también era en gran parte mi responsabilidad por decisiones que yo estaba tomando que no eran correctas en ese momento, ¿no? Dentro de esas escapes o búsquedas, pues yo me involucré en algunas relaciones que no convenían, ¿no? Que en su momento ayudaron muchísimo y no era lo más... Yo en mi vida personal, privada, no era lo más transparente o lo más de acuerdo a lo que me habían enseñado, incluso, ¿no? Y tal vez ese fue el problema, porque yo nunca fui un total descarriado, alcohólico de fiesta en fiesta, pero pues yo creo que ahora lo entiendo que fue algo un poquito peor, ¿no? Porque era un tema incluso de hipocresía, ¿no? De tibieza, y de que pues muchos que me conocen pues no sé, ni se imaginarían que pues esa doble cara existía, ¿no? Mi papá desde el principio platicaba a muchos, decía, no, yo sé que tenemos 3 hijos, ¿no? A veces el que está en la casa, el que está en la iglesia y el que está en la escuela, ¿no? Entonces, o en mi caso pues nada más eran 2, ¿no? Porque yo estaba en la casa y con la iglesia era lo mismo, ¿no? Casi. Y no lo decía como no lo decía como algo agradable, por supuesto, ¿no? Sino que él estaba consciente de que había situaciones que solo Dios podía tratar con nosotros, y que en un momento dado el encuentro que debemos tener con Dios era totalmente personal, ¿no? Él también era muy claro en eso, ¿no? En decir, yo estoy haciendo todo lo posible para que mis hijos lleguen al cielo, pero esa decisión es completamente de ellos. Y yo voy a esforzarme porque mi vida y el testimonio y el ejemplo y la enseñanza ahí esté sembrada, pero finalmente pues es cada quien el que va a tomar la decisión. Y nos decía, y lo dijo incluso en algunas conferencias, yo voy al cielo, los voy a estar esperando, no me vayan a defraudar, no me vayan a dejar esperando, o no me vayan a defraudar, ¿no? Entonces, pues él siempre estuvo seguro de su destino, ¿no? Eso también nos ayudó mucho. La verdad es que cuando pasa una familia por luto, pero en una situación en la que están plenamente conscientes de que fue un hombre de Dios que lo sirvió, sí ayuda mucho a superar un poquito ese dolor, sabiendo que es una realidad donde está él ahora, ¿no? Que el reino de Dios, el cielo es una realidad, y que él lo puede estar gozando, disfrutando actualmente, ¿no? Bueno, es que en este caso fallece tu pastor y fallece tu papá. Así es. ¿Verdad? Porque sí. Él era tu pastor. Sí. Falleció mi pastor y mi papá, y el maestro y el compañero de aventuras. Ajá, sí, así es. Como iglesia pues también fue complicado. Como familia pastoral fue muy complicado. Como comentaba hace un rato, él falleció un martes y el domingo estuvimos en la iglesia. Wow. O sea, no nos tomamos un día libre. Ajá. Porque
Bueno, dentro de muchas amistades que mi papá nos dejó y ministros que nos ayudaron, hubo algunas llamadas que nos animaron a eso, ¿no? Dijeron, si tú decides no ir este domingo a la iglesia, ya no vas a ir. O sea, te vas a quedar ahí en ese bache, ¿no? Ajá. Y eso fue algo muy, muy bueno. Y bueno, finalmente nos llevó hasta ahora, ¿no? Que está mi mamá al frente de la iglesia como tal. Uh-huh. Y tú, en ese proceso, hijo, ¿tú qué sentías? O sea, ¿tú qué decías? Chin, yo no tengo el llamado, o ya me están viendo como el pastor, o está mi mamá, porque viene todo eso, ¿no? A revolucionar, muere el pastor, Uh-huh. y todos voltean a ver a la familia. Sí, totalmente. ¿No? Y ahí, bueno, que voy a tener la oportunidad de entrevistar a tu mami, porque pues no es fácil tomar el micrófono, ¿verdad? Y pero tú como hijo de pastor, ¿qué sentiste? Sí, no, y además fue todo un proceso porque realmente tampoco del lado de mi mamá estaba muy claro que nuestro llamado como familia fuera a seguir en el pastorado. Ah. Entonces, incluso los primeros meses nos ayudó un pastor que se llama Abraham Chapa, de Uh-huh. Cuautitlán Izcalli. Nos ayudó enviando a alguien de su liderazgo a todas nuestras reuniones. Entonces, por lo menos los primeros 2 meses, si mal no recuerdo, nos Uh-huh. ayudaban compartiendo. Entonces iba uno a dar el estudio de oración entre semana, iba otro de su equipo hasta allá, hasta acá, Coajimalpa, a dar la conferencia, ¿no? Nosotros ahí estábamos, o sea, no faltábamos, pero sí nos apoyaron mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Después mi mamá buscó a un primo que es pastor en Chihuahua. En ese entonces todavía no era pastor, pero ya tenía el llamado, ya estaba estudiando y todo. Y la edad fue clara, ¿no? Fue, ven, hazte cargo, te vamos a apoyar en todo lo que podamos con tu familia, tus hijos. Y se vino un ratito, pero pues finalmente pues no era el plan que Dios tenía, ¿no? Entonces pues ni para él ni para nosotros. Él ahorita es pastor en Chihuahua, una iglesia muy, muy bonita. Y fue hasta que llegó dentro de todo este proceso el pastor Rafael Heredia. Él es de Amistad Cristiana de Michoacán. Bueno, falleció apenas en diciembre. Uh-huh. También fue uno de los grandes amigos de mi papá. Uh-huh. Y cuando fue a vernos, habló muy claro con nosotros, ¿no? Y nos dijo, ¿qué te dejó tu papá? Porque él sabía que mi papá daba todo por el ministerio. La casa que vivíamos era rentada. Pues los carros que teníamos no eran los carros de último modelo, ¿no? Y decía, ¿qué les dejó? No, pues nada. Este es su legado, ¿no? Y decía, hablando de la iglesia, ¿no? Entonces, pues, adelante, Noemí. Hablaba muy fuerte, ¿no? Como de allá, ¿no? De Michoacán se hizo con ese volumen, ¿no? Aunque él era de aquí, de la Ciudad de México también, pues siempre habló muy fuerte y se llevaba muy bien con mi papá. Y fue un gran apoyo, ¿no? Tanto él como el tío Jaime nos ayudaron muchísimo en ese periodo. Mi tío Jaime también nos acompañó a compartir muchas veces. Uh-huh. Y cuando se ponían las broncas difíciles también íbamos con él. Pero sí, pastor Rafa fue el que nos dijo, pues dejen de buscarle, este legado, esto es lo único que les dejó Carlitos, ¿no? Es su legado, el llamamiento, aunque no se hereda, pero es algo que dejó él, entonces les toca a ustedes hacerse cargo, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente, o sea, el llamamiento no se hereda, no porque Dios llamó a tu papá a ser pastor, pues tú a fuerza tienes que ser pastor, pero yo sabía, en mi caso, o en el caso de mi mamá, por ejemplo, pues ya son varias generaciones, ¿no? Y muchos pastores, tiene tíos, hermanos, pastores, mucha familia es pastora, es toda un linaje, le decimos una dinastía, ¿no? Sí, claro. Del lado de mi mamá, los Rodríguez Díaz. Del lado de mi papá, pues él fue el primer cristiano en su familia.
Del lado de mi papá realmente no tenemos familia porque sus papás fallecieron, solo tenía un hermano y también falleció, no teníamos primos, nada, ¿no? Wow. Por ahí había algunos primos de mi papá, pero nunca hubo una gran relación, ¿no? Ajá. Entonces, pues realmente no, tampoco hubo mayor complicación en ese aspecto. Pero bueno, hasta que nos jalaron las orejas con esa palabra de hacernos cargo de ese legado, ¿no? Sí. Fue que pues mi mamá muy valientemente decidió entonces sí hacerse cargo, ¿no? Wow. Y tomar el mando sí, o tomar claro. esa responsabilidad, ¿no? Sí, no es fácil. Sí. Realmente tiene que ser un llamado de parte de Dios, porque independientemente de que viene el llamado por parte de los papás, tiene que venir una revelación al corazón del hijo o al corazón de la esposa, ¿no? También. O sea, a lo mejor tu mami no era que no quisiera en un principio, sino ella quería estar segura. Sí. Quería estar segura de lo que iba a hacer, igual que ustedes, ¿no? No, y sabía el grado de responsabilidad y compromiso que implica un pastorado, ¿no? O sea, ella vivió muchos años como hija de pastor. Pues hija de pastor. Entonces, nieta de pastores. Entonces nieta ella estaba, sabía, como decía mi papá, sabía el alacrán que se estaba echando al cuello, ¿no? Entonces, pues sí, no era nada fácil el decidirse a tomar esa vara, ¿no? Ese y manto. Cuando tu mami toma la decisión y dice, bueno, sí fue lo que nos dejó tu papá, hijo, vamos con todo, ¿tú qué sentiste en tu corazón, hijo? Yo seguía, en términos bíblicos, yo seguía tratando de esconderme entre el bagaje, ¿no? Como Saúl, o sea, pues sí cumplir, pues yo canto en la alabanza, o cantaba en el grupo de alabanza, pues sí íbamos a las reuniones de jóvenes, o sea, en lo que se pudiera más o menos ayudar, pues yo ahí estaba, ¿no? Pero pues yo, como comentaba hace un rato, pues yo tenía esa doble cara interna incluso, porque tampoco era algo que mucha gente conviviera conmigo en mi otra faceta, digámoslo así. O sea, era algo muy, muy, muy personal o muy escondido. Entonces, pues medio ayudaba, pero pues nada más, ¿no? Yo sentía más bien como que hacer lo mínimo para que no se notara la ausencia, ¿no? Mi ausencia, o para que no se notara pues lo que estaba mal en mi vida, ¿no? Y aún así, pues Dios siempre lo revela, ¿no? No hay nada oculto que no tenga que salir a la luz, y pues sí, eventualmente tuve que enfrentar esas situaciones, pero pues sí, mi mamá es la que se ha hecho cargo casi, bueno, por completo de la iglesia, con un buen grupo de colaboradores que gracias a Dios ahí han sido fieles, pero pues ella es la que ha estado con las broncas, con todas las situaciones. Pues yo nada más por atrás, digamos. Lo que hice fue que al terminar mi universidad, me gradué en el 2012, e inmediatamente entro a trabajar con ella a la escuela. Entonces entro de maestro, administrador, casi, sí, maestro y el administrador de la escuela, ¿no? Entonces a llevar los pagos, a llevar todos los papeleos. Como es un sistema de Estados Unidos, pues tienes que tener ciertos requisitos en regla, y cada año hay revisiones, como auditorías. Y entonces pues yo me empecé a hacer cargo de eso, y pues yo sentía que esa era mi responsabilidad, ¿no? O sea, ok, si no voy a poder ayudar directamente en la iglesia como responsable de algo, pues voy a ayudar en la escuela, y ahí me quedo. Y ahí estuve pues muchos años, un poquito más de 6 años. Wow. Pues fui maestro de los de kinder, los de prepa, los de secundaria, de deportes, todo eso, ¿no? Fue pues algo muy bonito. Yo también estoy enamorado de ese sistema. Me parece que es de gran bendición para los que participan en él. ¿En dónde queda la escuela, hijo? La escuela está en Coajimalpa. Ahorita es en un lugar que se llama La Pila, Acopilco. Acopilco, ajá, okay. Es en la salida casi a la Marquesa. No, por si alguien nos está escuchando,
le hacemos la invitación, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es muy, muy interesante y el sistema y ha sido de gran bendición para muchas personas, ¿no? Finalmente esa era la idea de mi papá. Él decía que los niños vayan al cielo. Y si en el camino terminaron una carrera y se graduaron y hicieron algo en la vida terrenal, pues qué mejor. Pero que el objetivo principal sea irse al cielo, ¿no? Así es. Entonces siempre busco eso en la educación cristiana, ¿no? Qué padre, qué bendición. Cuando yo me entero que abren una escuela cristiana, digo, wow, qué reto porque pues un chiquito no es fácil de llevar, ¿verdad? Pero sí es fácil de llevar al cielo, pero no es fácil de tratarlo todo el año. Digo, sí. Wow, qué reto, hijo. Hablas mucho de que antes tenías una doble cara o una doble como que tenías dos. Sí, como dos que había cosas, dos Ibsanes por ahí. dos Ibsanes. Ibsan, ¿tuviste un encuentro con Dios, hijo? Sí, bueno, pues he tenido varios. Ajá. Como decía, yo reconozco mi nuevo nacimiento como a los 8 años. Ajá. Igual en una reunión con un ventríloco que se llama Coco y su pandilla. Ajá. Él es de Costa Rica, creo, algo así. Pero bueno, yo cuando me preguntan cuándo nací de nuevo, siempre el único momento en el que me acuerdo yo conscientemente de haber hecho una oración es en ese, ¿no? Ciertamente, pues al ser tan chiquito, pues después creces, maduras, bueno, o no maduras, más bien, pasa esto de mi papá y más bien me acostumbré a esa vida cristiana promedio, no ni a una dedicación completa, ni algo así. En mi tiempo en la escuela de Javes, sí hubo momentos en los que Dios hablaba muy fuerte a nuestras vidas, pues a través de mi papá en los devocionales. Sí hubo varios momentos o encuentros con Dios en los que Dios te habla y te muestra cosas. Pero igual pues se fue quedando ahí la relación, ¿no? Me di cuenta después que quizá yo dependía no tanto de mi relación personal con Dios, o sea que esa como que la había dejado a un ladito y dependía más de la relación que tenían mis papás con él, ¿no? Entonces yo ya sentía que cumpliendo con ciertos requisitos, pues todo bien, ¿no? Sí, por eso decía, o sea, no fue una doble cara totalmente desbalagada, como dicen, ¿no? O sea, no pero fue tú te algo, sentías así. pero yo sabía que había situaciones en mi vida que no eran correctas, ¿no? Había actitudes, había pues sí, secretos, acciones que no eran las debidas, ¿no? En algunos de esos hubo un tiempo en el que me volví muy iracundo con mi familia, ¿no? Principalmente con mi mamá, con mis hermanas. Yo me enojaba muy rápido y ya explotaba o gritaba. Me sentía como por ese mismo de frustración o de ayuda. Me sentía responsable de tener que estar en la escuela, pero había momentos en los que no me sentía del todo a gusto ahí porque yo sabía que no era mi carrera, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo sentía que no me podía mover de ahí hasta que, pues no sé, hasta que algo más pasara. Y te pregunto esto con mucho respeto. Como hijo de pastor, ¿pediste alguna vez ayuda? ¿Abriste tu corazón con alguien? Te voy a decir por qué, porque seguramente nos van a estar escuchando hijos de pastores. Y qué importante es abrir nuestro corazón a tiempo, hijo. ¿Alguna vez pediste alguna ayuda? No, realmente no, y fue algo que pude haber hecho antes, ¿no? Pero Dios trajo ayuda. Wow. Eso es, sí, eso fue algo también maravilloso. Eso fue un cambio. Empezó a haber un congreso de hijos de pastor. Ajá. Con el pastor Ángel, que también, pues el pastor Ángel era un amigo de la familia desde que él estaba en un grupo de jóvenes. Sí. Conoció a mis papás desde que eran jóvenes, ellos solteros. Y y él tuvo esa visión en su iglesia de hacer un congreso exclusivo para hijos de pastor. Sí. Y luego dije, sí voy, ¿no?
Claro. Y eso fue fue un parteaguas en mi vida. Ha sido algo, una bendición enorme. Cada que hay la oportunidad es agradecimiento, porque a través de eso, casi cada año Dios trataba algo conmigo diferente, ¿no? Y fue un proceso pues que duró, no sé, tal vez unos 5 años, no estoy muy seguro desde qué año empezó, pero más o menos 5 o 6 años en este congreso de verano. Y pues yo creo que también se notaba, ¿no? Porque mi mamá ya también casi apartaba las fechas o sabía que en esas fechas yo no iba a estar disponible, ¿no? Yo me iba y ya ella se organizaba lo que hiciera falta. Claro. Y sí, fue algo que Dios usó grandemente para sanar mi corazón en muchos aspectos. Me acuerdo que el primer año que fui fue incluso un momento en el que dentro de la administración y todo eso, aunque es un congreso en el que casi no hay conferencias, porque el chiste es compartir entre hijos de pastor. Ajá. Cuando las conferencias que hay son exactas, ¿no? Entonces me acuerdo que el primer año pues iba yo enyesado porque me fracturé un hueso del pie, y bueno, una de las conferencias fue, el punto final fue perdonar a mi papá por morirse. O sea, realmente hubo un momento en el que yo dije, pues te perdono por morirte. Wow. Y pues no era culpa de nadie, ¿no? Pero claro. Fue algo que Dios trató, ¿no? Que tenías que soltar. Y que se tiene que soltar, así es. Wow, porque me imagino que a raíz de que él muere, te sientes responsable de muchas cosas y no estabas listo para eso. Sí, no, y supongo que todavía faltaban unos buenos cinturonazos que acomodar por ahí, o faltaron algunas lecciones, no sé, pero sí eso fue el primer año, y a partir de ahí, cada año Dios trataba algo más y algo más y algo más que iba yo soltando o iba yo perdonando después a gente que nos hizo daño como familia, y después era a incluso empezar ahí mismo a ayudar a otros en situaciones similares. Y fue algo que Dios ha usado en uno de esos, o en los últimos fue cuando estreché mi relación con David, ¿no? Y fue cuando esa amistad trascendió de vernos cada año y echar relajo a podernos buscar y crecer con esos amigos que Dios quiere que tengamos, ¿no? Unos amistades verdaderas donde puedes pues ser transparente y platicar de cómo te sientes realmente, ¿no? Y gente que nos entiende, ¿no? Que entendemos cuando hay broncas en la iglesia, que entendemos cuando hay broncas personales y no lo puedes ir a contar a la iglesia, porque lo mismo, pues mi papá era mi pastor, ahora mi mamá es mi pastora. Entonces sí, hay momentos en los que está difícil pedir una consejería, ¿no? Claro. Porque así, a ver, un momento, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Sí. Pero sí, eso fue lo que ayudó mucho. Pues Dios lo puso ahí en nuestro camino para mi hermana menor y para mí, y ha sido de gran bendición, ¿no? Hasta la fecha. El último congreso al que pude asistir, que fue en el 2018, fue ya cuando yo estaba en esta etapa de constante ira o de constantes situaciones de ese tipo. Ajá. Y yo había hablado con mi mamá de decirle, ¿sabes qué? Mi hermana se casa en el 2016. Y entonces, esos últimos 2 años, pues si algo quedaba de convivencia o de comunicación entre los tres, pues llega el punto en el que solo somos mi mamá y yo. Ajá. 24/7. Porque nos vamos a trabajar juntos, regresamos de trabajar juntos, comemos. Yo ya no tenía deporte porque ya se me había acabado la edad de elegibilidad, se llama. Ajá. Entonces, pues era ir a trabajar, regresar de trabajar y seguirle con la iglesia, con alguna reunión o con lo que sea, pero todo el tiempo ya juntos, ¿no? Ajá. Y pues sí es una bendición trabajar con tu mamá siempre, ¿no? Y convivir, pero llegó un punto en el que
ya no teníamos una convivencia de madre e hijo, ¿no? O sea, ya no había algo de lo que pudiéramos platicar, porque pues nuestras pláticas, pues cómo te fue en el día, pues ahí estuviste, ¿no? O sea, más bien eran casi juntas de trabajo. Entonces en los tiempos de convivir, o en la comida o en la cena, pues ya no había grandes relación o gran avance en esa situación. Y me llevó a mí a tomar ese tipo de actitudes, ¿no? Como de frustración, de enojo, de buscar escapatorias. Además nos fuimos a vivir lejos, entonces ya los pocos amigos o relaciones que tenía pues ya quedaban un poquito retiradas. Entonces pues ya no había forma de escapar de la realidad de una casa en la que solo habitamos dos, ¿no? Fíjate qué gran enseñanza, hijo, la que ahorita me estás dando a mí. Y lo hablo como esposa de pastor, como pastores. Y qué gran enseñanza el que tu hijo, porque como que los hijos están en casa, van a la escuela, la iglesia, la casa, la iglesia, los amigos de la iglesia, la familia de la iglesia, los ministerios de la iglesia, y todo es la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Todo, pues es nuestro entorno como papás, pero qué importante es darnos cuenta que les tenemos que dar un espacio a los hijos. Qué importante es eso. Cuando pasa el Congreso de Guadalajara cada año para hijos de pastores, mi hijo, es de vuela. Yo me voy al Congreso. Pues órale, vete, porque sabemos que es de bendición. Sabemos que es su espacio y sabemos que Angelito trae una palabra siempre hermosa para cada hijo de pastor, ¿verdad? Sí, así es. Y Psan, la verdad, agradezco mucho que hayas abierto tu corazón como hijo de pastor. Qué importante es que el hijo del pastor sea ministrado. Qué importante es que el hijo de un pastor tenga amigos, uh-huh, que lo acompañen en el proceso. Amigos que no te juzguen. Amigos que te escuchen y que lloren contigo. Amigos que te entiendan, ¿verdad? Uh-huh. Es como una pastora, es como tu mamá. O sea, tu mamá también me imagino que decir, pues ¿para dónde le hago, no? ¿A quién acudo? ¿A quién voy? No es fácil. No es fácil porque tienes que romper. No quiero ser juzgada, quiero ser escuchada, ni quiero ser regañada, quiero ser apapachada, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? No quiero ser regañado, quiero ser escuchado y apapachado y abrazado. Y qué padre que Dios te ha permitido vivir en estos tiempos esa libertad. Y algo que me queda muy grabado en mi corazón es que dices, tuve que perdonar a mi papá por haberse ido, ¿verdad? Y qué importante es el perdón, hijo. Sí. El perdón sincero, el perdón que sale del alma, el perdón que sale de los sentimientos que por un buen tiempo los tuviste ahí. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, te perdono por haberte ido? Yo creo que fueron como unos 4 años, tal vez, más o menos. Wow. Pero bueno, como decía hace un rato, pues son cosas que ni siquiera te das cuenta que traes, ¿no? Sí, claro. Hasta que llegue el momento. Sí. Y lo mismo, en los últimos años, después de todo ese trato que Dios ha tenido conmigo, de ir puliendo o ir sacando cosas, como platicaba hace un ratito, le aviso a mi mamá que ya no voy a estar en la escuela, ¿no? Que pues fue algo tenso, fue complicado porque pues éramos un buen equipo, ¿no? O sea, no fue un tema de que ya no funcionara ni nada de eso. Uh-huh. Pero justo ese año también pues mi actitud era, y me voy y no sé qué voy a hacer, pero ya no voy a trabajar ahí. Y en ese verano Dios vuelve a hablar conmigo, me trae una palabra, era el Salmo 1, ¿no? Como serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y fue claro como Dios me habló y me dijo, ya es tiempo de que des fruto, ¿no? Entonces, te tardaste mucho, pero ya es tiempo de dar fruto. Y gracias a Dios, sí, a partir de ese momento,
pues siguen habiendo situaciones y cosas que Dios trata y pues todos estamos en un proceso completo, pero gracias a Dios sí empecé a tomar decisiones, empecé a tomar responsabilidad en mi relación con Dios más claramente. Ujú. Y pues Dios me ha bendecido, ¿no? Me llevó a un buen trabajo inicialmente, difícil, porque era con turnos variados, entonces hasta de noche trabajaba. Y después, hace pues poquito más de un año, me llevó a otro trabajo pues mucho mejor, gracias a él y a su gracia que me ha dado con los jefes, con los superiores y con todo. Y, pero sí, o sea, definitivamente ha sido la mano de Dios restaurando mi vida, restaurando mi relación con mi mamá también. Este tiempo en esta nueva etapa, pues Dios ha sanado. Yo creo que a los dos, porque pues seguramente la llegué a lastimar, quizá no me ha dicho en qué, pero estoy seguro porque pues soy su hijo, ¿no? Y regresando de ese congreso, cuando ya había yo tomado la decisión, le dije, tal vez al inicio mi decisión fue muy arrebatada, pero pues ya Dios la confirmó y pasó esto, y entonces quedamos bien, ¿no? Todo claro. Y pues sí, gracias a Dios hemos estado creciendo. Ya ahora sí siento que puedo ser un apoyo para ella en la iglesia. Este último año, en el 2020, me dio la apertura, la oportunidad de predicar prácticamente una vez al mes. Wow. Y pues es algo que Dios ha dado palabra, ¿no? Dios ha dado palabra. Normalmente cuando predicaba en la iglesia era 1 o 2 veces al año. Y algunos me invitaban a compartir en sus grupos de jóvenes, pero era mínimo, ¿no? Y pues Dios también ahí nos confirma, ¿no? Los llamados a servirle, a seguir creciendo. Y bueno, sí, este último tiempo ha sido mucho de eso, ¿no? De poder apoyarle en esta nueva modalidad de la iglesia a distancia. Y ver cómo más puedes ayudarle, ¿no? En esa carga que es llevar una iglesia, y carga bien, porque pues es algo que finalmente estamos cargando, ¿no? O sea, que Dios nos confía, ¿no? Familias enteras para ser guiadas y para que a través de la enseñanza o de lo que Dios pone en el corazón de los pastores o de la pastora en este caso, pues puedan avanzar, ¿no? Qué bonita historia, hijo. Me impacta escucharte varias facetas que has vivido, que has tenido que enfrentar. Y solamente quiero decirte que te quedes con el abrazo del Padre. Quédate con el abrazo del Padre. Él te guiará a toda verdad. Él sabrá confirmar tu llamado, cualquiera que sea, ¿sí? Si es un llamado empresarial, apoyar económicamente. Si es un llamado pastoral, apoyar. Si es un llamado a apoyar a tu mamá como hijo de pastora, ¿verdad? Sí. Eso lo va a afirmar el Señor bien en tu corazón, para que el día de mañana, todo el potencial que tienes, dones, talentos, vaya a otro nivel, hijo. Y actualmente, bueno, en todo este proceso, Ibsan, ¿hubo alguna palabra, algo que haya marcado tu vida, que tú dices, con esto me quedo, Señor? Sí, creo que algo que nos ha ayudado como familia a sobrellevar toda esta situación y a seguir avanzando es el Salmo 68:5, que dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, ¿no? Y vez tras vez lo hemos visto. Cuando algo o alguien nos quiere atacar, porque también sucede, ¿no? O alguna situación tenemos que enfrentar, vemos como la mano poderosa de Dios pone los medios o pone a otra persona que nos ayude y que
que nos ayude a salir adelante, ¿no? Wow, wow, qué bonita palabra. Padre Sí. de huérfanos, por eso te decía, quédate con el abrazo del padre. Sí, sí, ¿Verdad? totalmente. Hemos podido ver ese Dios, a Dios como mi padre, Ujú. a Dios, mi mamá lo ha visto como su esposo, como el proveedor, como el defensor, y, y mi papá, dentro de sus bromas o de su sentido del humor, muchas veces nos decía, los que van a salir ganando si me muero son ustedes, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿no? Wow. Entonces, él siempre tuvo esa certeza pues de que íbamos a estar bien, ¿no? Ujú. Eh, siempre tuvo muy claro su posición Sí. con nosotros, ¿no? Y que pues mientras él estuviera, pues sí, Dios iba a proveer a través de él, pero si él llegaba a faltar, pues no nos iba a faltar a nosotros nada, porque Dios en automático es nuestro Padre, ¿no? Así es, y así va a seguir siendo, hijo. Sí, Así va a así seguir es. siendo. Y actualmente te veo ya más firme, más seguro en todo lo que estás haciendo. Sí, sí, gracias a Dios. Este último año, bueno, estos últimos 3 años que Dios ha Ajá. tratado más conmigo en este aspecto, pues yo también me he esforzado por fortalecer mi relación con Él, ¿no? Y que verdaderamente sea esa relación personal. Am, y específicamente este último año, que nos tocó estar encerraditos la mayor parte del tiempo, pues también fue un buen tiempo para ver cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos ha protegido. La verdad es que gracias a Dios, en Casa de Paz, como iglesia, no ha habido un caso grave. No hemos tenido ni siquiera un caso en el que haya requerido hospitalización. Wow. Gracias a Dios. Y no hay otra forma de verlo, sino que es Sí, completamente la mano de Dios Ajá. con Casa de Paz, ¿no? Y Ujú. nos dolemos con gente que ha perdido familiares, sí, pero internamente como congregantes, gracias a Dios no ha habido ni uno, ¿no? Ujú. Y sí, pues este último año en el que he podido ayudar a mi mamá más en este aspecto de que ves cómo la preparación para el sermón dominical es algo que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Ujú. Y entonces poder apoyarle, aunque sea una vez al mes, también ha sido algo Sí, claro. muy bueno, que Dios nos ayuda, Dios nos habla, y pues nos ha dado esa bendición de poder hablar a su iglesia, ¿no? Qué bueno, hijo. Te felicito. Te felicito, Ipsan. La verdad, eres un chavo que siempre hemos admirado, mi esposo y yo. En verdad, Muchas hijo. gracias. Te lo digo con todo mi corazón. Hemos visto cómo, a pesar de todo lo que nos has compartido, pero siempre te vemos contento, siempre una sonrisa, siempre un buen abrazo, siempre todo lo que te define en cuestión de ser tú. De ser tú, eres un gran chico. Y eso lo valoramos mi esposo y yo, porque aparte de que mi hijo te aprecia muchísimo y que sé que eres un buen amigo para él, que él es un buen amigo para ti, nos gusta mucho, la verdad, la forma en que ahora, como no lo quiero catalogar así, sino como hijo de pastores, nosotros decimos, wow, tienes una bonita amistad, ¿verdad? No es fácil tener amigos con hijos de pastores, No, pero se les da. somos especiales. Son especiales, No nos dejamos. pero se les da y se les da padre, y eso es digno de admirar. Y hijo, ¿algún consejo, algo que le quieras dar a la gente que nos ha estado siguiendo hasta ahorita, que agradezco mucho que estés hasta ahorita siguiendo esta gran historia? Es una historia digna de contar. ¿Algún consejo que quisieras darle a un joven o a una señorita que haya perdido a su papi inesperadamente? ¿Qué consejo tú pudieras darle a alguien que vivió o está viviendo una situación similar a la tuya? Uh-huh. Pues suena muy fácil o muy trillado decir, no te sueltes de Dios, busca a Dios. Pero apenas hace un mes, más o menos, estaba yo justo en una de estas conferencias que me tocó preparar,
Voy a leer. Ujú. Me invitaron a una iglesia a compartir, o bueno, a distancia, pero a compartir, según esto, para los jóvenes, que cómo encontrar el amor, ¿no? Pues yo soy soltero, entonces pues, al principio sí hasta me reí y les dije, ¿seguros? Pues yo qué les voy a decir, ¿no? Pues ni novia tengo ni nada, ¿no? Pero entonces lo que hice fue pues en ese transcurso de buscar de Dios, me encontré con Efesios 3 Ajá. y dice Efesios 3 del 17 al 19. Ujú. Esta es la nueva traducción viviente, ¿no? Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y creo que si cuando tenemos una ausencia así de grande como un papá o una mamá o una abuelita, ¿no? Ahorita hay muchas familias que ya los abuelitos eran los que casi se hacían cargo de ellos. Y pues si pasas por esta ausencia, pues ese amor que nos va a faltar, como en mi caso de mi papá, no lo busques llenar con lo que aparezca, ¿no? Llámense personas, vicios, trabajo, escuela, ¿no? Tal vez, o sea, buscas con qué cubrir esos huecos, pero pues el único que realmente puede llenar esas ausencias o esos espacios, pues es el amor de Dios, ¿no? Así es. Y no lo comprendemos y no lo podemos comprender porque dentro de ese amor tan grande permite que ocurran situaciones como estas de inesperadas. Pero creo que pues, si hay un consejo que pudiera darle a alguien que está pasando por una situación así es realmente deja que el amor de Dios llene ese espacio que dejó esa persona amada, ¿no? Ujú. Creo que eso sería. Deja que el amor de Dios llene ese espacio vacío, ¿verdad? Sí, Wow, totalmente. qué bonita enseñanza, qué bonito consejo. Y quiero decirles que eso es real a quienes nos están viendo. Si realmente permitimos que Dios llene cualquier ausencia, cualquier falta, a lo mejor los tienes presentes pero no los tienes, a los papás, no sé, cualquier falta, Dios siempre va a llenar ese hueco, ese espacio que nos hace falta para tener paz en nuestro corazón y para poder proseguir nuestro camino en esta tierra con propósito. Ipsan, yo quisiera darte este pequeño detalle. Oh, wow. Y ¿sabes qué, hijo? Siempre te hemos visto como un león. ¿Por la barba? Por la barba y por la melena. No, hijo, por la fuerza que tienes. Muchas gracias. Un león es protector, tú lo eres. Un león es territorial y tú lo eres, ¿verdad? Un león cuida de los suyos, de su manada. Y tú, Ipsan, has cuidado de los tuyos, hijo. Nos consta. Desde que falleció tu papá hemos visto el cuidado que has tenido hacia tu familia, el cuidado que has tenido hacia tu mami. Sí has pasado por todo lo que nos has dicho, pero nosotros hemos visto el cuidado. Sí. Nosotros hemos visto ese cuidado, ese abrazo, ese no quiero que te pase nada, para acá, para acá. Y la verdad, dice la palabra, híjoles, que como leones, ¿verdad? Defendamos lo que es de nosotros. Y en el león está la fuerza. Tú tienes mucha fuerza, hijo, mucho propósito. Mucho propósito, Ipsan, mucho. Y esa fuerza que Dios te ha dado, que la tienes aquí en el corazón y que lo tienes en tus músculos y que para cargar todavía tus generaciones. Quiero que cuando veas esto pienses en el propósito tan grande que Dios tiene para tu vida, como lo tiene para cada joven, para cada señorita.
Y esta fuerza, hijo, es heredada. ¿Mm? Esta fuerza se hereda, porque tú traes un ADN de un hombre, híjoles, que fue un león y defendió a capa y espada a su familia. Eso nos consta. Eso lo vimos, eso lo vivimos. Tuviste un gran padre que muchos admirábamos y lo seguimos admirando. Y estamos conscientes en que, como dice la palabra, sus obras continúan. Y ese corazón de león que tu papi traía de territorial, de defender, de ir por la presa, de ir por la presa y no devorarla, sino acecharle, decirle en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él iba con el poder de quién sabía quién era su rey, su señor. Y quiero dártelo con todo mi corazón, con todo mi cariño. Muchísimas hijo, gracias. Espero que te guste y espero que cada vez que lo veas, hijo, pienses en toda la fuerza que traes dentro de ti, hijo. ¿Mm? Sí, no, muchísimas gracias. Y sí, pues mi sobrina en mi cumpleaños me regaló esta pulsera, también es un león. Ay, mira. A mi papá le gustaban mucho los leones y las águilas. Wow. Las águilas también. Ajá. Entonces, sí, pues dentro de mis películas favoritas está El Rey León. Y después adquirió otro significado, ¿verdad? Por la misma historia. Wow, mira. Pero sí, no, muchísimas gracias. Y de verdad que también como familia Rodríguez, pues yo soy Sánchez Rodríguez, entonces también de repente digo, no, pues casi como si fuéramos familia, ¿no? Sí, así es, hijo. Como Dios nos ha unido, ¿no? Así es. Ahora a través de lo de las cajitas de Samaritan Sports, que también ahí estamos apoyando en nuestra región. Así es. Y ve cómo se cumple, tu papá siempre decía que los niños vayan al cielo. Y Samaritan Sports, uno de los principales, su principal objetivo son los niños. Sí. Y mira, ahí, ¿verdad? De alguna manera Dios nos persigue. Sí, se siguen cumpliendo ahí como ciclos, ¿no? Así es. Tengo entendido que a mi papá le ayudaron o le llegaron los primeros trailers cuando empezaba lo de Samaritan Sports. Y bueno, ahora sus amigos están al frente y ahora yo estoy en parte de uno de esos equipos. Tú, ¿no? tu mamá. Mi mamá también, estamos como parte están de en una de las... Ellos están coordinando el área aquí de Coajimalpa. Sí, es Coajimalpa, ¿sí? Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Si alguien quiere entrar a Festi Niños, pastor, que sea pastor y todo eso, pues bueno, aquí con Ipsan. Sí, con muchísimo gusto. También pues aprendimos a servir, ¿no? Con mi papá aprendí a servir desde chiquito. Platicábamos que era esa junta de asistencia privada, hacían bazares y ahí tengo fotos vendiendo refrescos o esquimos o cosas así, siempre buscando cómo ayudar, ¿no? Cómo convivir con los niños que él cuidaba, ¿no? Siempre nos ha llevado a esa vida de servicio totalmente. Así es. ¿no? Pues gracias, Ipsan, por abrir tu corazón nuevamente hacia nosotros, hacia el público. Nos queda una gran enseñanza. Nos queda un gran aprendizaje y en verdad valoremos lo que tenemos en casa también. Eso también nos queda como un aprendizaje muy grande. Si todavía tienes a papá y a mamá, valoremos lo que tenemos en casa. Y Ipsan, ¿qué te parece si terminamos con una oración, hijo? Por las personas que están pasando un proceso de luto. Claro. ¿Sí? Por hijos que han perdido a papá. Muchos hijos de pastores están perdiendo a sus papás actualmente. ¿Y qué te parece si hacemos una oración también por ellos? Sí, totalmente. ¿Sí? Adelante, hijo. De acuerdo. Pues Señor, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de conocerte, de confiar en ti y de conocer esa faceta de un Dios de amor, un Padre amoroso, Dios. Y Señor, en esta hora queremos pedirte especialmente por aquellas personas que están atravesando un momento de pérdida, sí. Un momento de luto, un momento de dolor, Señor, sabiendo
qué clase de dolor se siente en esas situaciones. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y de tener tu consuelo. Y Señor, solo te queremos pedir que ese amor tan grande, tan ancho, tan alto, tan impresionante y difícil de comprender o imposible de comprender, sea el que llene el vacío en cada uno de esos corazones que están quedando sin una persona que amaron, sea un abuelo, una abuela, un padre, una madre, un hermano, un tío, una hermana, o incluso un hijo, Dios. Señor, que seas tú el que llene ese vacío, ese espacio de dolor, que sea cubierto con tu consuelo, con tu abrazo y con tu consuelo y tu consolación, con tu bendición. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y de pedirte que te muestres como un Padre para aquellos que están en necesidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues estamos llegando al final de este hermoso programa. Muchas gracias. Gracias por conectarte nuevamente. Gracias por seguirnos. Gracias, Ipsan. Muchas gracias a tu mami. Y nos vemos el próximo capítulo. Nos vemos de hoy en 8. Que Dios me los bendiga. Que tengas una semana sobrenatural. Que las bendiciones de Dios vengan a su encuentro. Que las bendiciones de Dios los alcancen. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Que estén bien. Bye. Dios los bendiga.